Voy a presentar un caso clínico de una taquicardia atrial incesante. Se trata de un paciente varón de 30 años, tenía antecedente de diagnóstico de una taquicardia paroxística supraventricular desde el año 2021 e incluso le habían realizado 2 cardioversiones eléctricas con recurrencia precoz de las mismas, se le había probado tratamiento incluso combinado, tratamiento beta bloqueante, calcio antagonistas a dosis máxima. El tiempo de enfermedad era de 1 año. Clásicamente el paciente describía un episodio de palpitaciones, lo describen en la historia y en el caso reportado de palpitaciones de inicio y fin bruscos. En el transcurso de los años hubo exacerbación de los síntomas, estos se hacían cada vez más frecuentes, incluso el paciente refería 2 a 3 episodios durante un mismo día. Se le añade en el paso del tiempo disnea y es el motivo por el cual el paciente ingresa por emergencia. A su ingreso por emergencia, el paciente se le encontró taquicárdico, incluso con signos de falla cardíaca. Este es el electrocardiograma. Espero que lo puedan ver. Es una taquicardia regular, más o menos 170 latidos por minuto. Taquicardia regular, QRS estrecho. ¿Qué tenemos al momento? Es un paciente joven, historia de palpitaciones con exacerbación de síntomas y un electrocardiograma que si nosotros recordamos el fluxograma, no voy a hablar del tema, el algoritmo de taquiarritmias, taquicardia regular, QRS estrecho. Si nosotros vemos el trazado del paciente, si ven en V1 era donde se veía mejor las ondas P. Nosotros en el fluxograma vemos QRS estrecho, regular, se ve o no ondas P. Si lo vemos en V1 se ve claramente la onda P. El doctor Cuevas ya nos habló un poquito de ello. Ver la relación de la onda P con el QRS, aquí vemos que es un RP mayor que el PR, opciones. Siempre pensar taquicardia sinusal, no nos olvidemos también de ello, una taquicardia atrial, una típica y la de Kummel que entra en este grupo, ¿no? A este paciente se le pidió un Holter y vean, si vemos, vean cómo las frecuencias en la curva de variabilidad siempre en taquicardia. El paciente tenía frecuencia cardíaca media, si ustedes ven, de 138. Persistentemente, estos son los trazados, paciente en taquicardia prácticamente en todo el registro de Holter. Esta es la radiografía al ingreso, se evidencia franca cardiomegalia y el ecocardiograma demostró deterioro de la fracción de eyección, una fracción de eyección del 40%, un volumen diastólico del ventrículo izquierdo de 60 milímetros. Haciendo un resumen, tenemos paciente joven, un electro con RP largo y deterioro de la fracción de eyección. Lo primero aquí con esto, no olvidemos, lo primero es que nosotros tenemos que plantear la posibilidad diagnóstica. En base a ello se le propone el tratamiento y este paciente fue sometido a estudio electrofisiológico y ablación. Este caso es del doctor Richard Soto. Se hizo mapeo inicialmente, este es de la aurícula derecha, vean cava superior, cava inferior y en base a ello nos vamos ubicando en la anatomía, dado que las precocidades no eran buenas. Cuando es una taquicardia focal, lo más precoz se pondrá en rojito, al menos con sistema de navegación CARTO. Entonces acá sí tenemos, pero no hay un sitio que me diga este punto es el más precoz. Por ello es que decidieron hacer abordaje hacia el lado izquierdo, se hizo punción transeptal, vean aquí un catéter en seno coronario, es un catéter que está cruzando
la parte media del corazón. Esta es una proyección oblicua izquierda. Y ese catéter está mapeando el lado izquierdo, se hace la punción transeptal y se llega a mapear además la aurícula izquierda. El gráfico de la izquierda vemos la anatomía de la aurícula derecha por un lado y esta es una vista posterior y vemos la aurícula izquierda con los ostium de las 4 venas pulmonares. Aquí sí demostró un punto de mayor precocidad, es el sitio donde hicieron la ablación. Hubo muy buena precocidad. ¿Qué quiere decir precocidad? Se pone el punto de donde está la taquicardia versus el registro intracavitario. Aquí una precocidad, o sea, el punto donde estaba el catéter se activaba 40 milisegundos antes que el registro del electrocardiograma. Una precocidad muy buena, un patrón de QS, o sea, el catéter se pone en ese sitio y la activación se está alejando, por lo tanto, el registro intracavitario será de patrón de QS en unipolar, muy buenos parámetros, le hacen la ablación en el procedimiento y el paciente queda con este registro electrocardiográfico. El paciente recibió manejo de falla durante todo este tiempo y a los 6 meses se ve una mejoría de la fracción de eyección, hasta en un 58%, con reducción del diámetro del ventrículo izquierdo. Un caso muy bonito e ilustrativo en su control a los 6 meses, paciente con persistencia de ritmo sinusal, como les había comentado, una taquicardia, en este caso es una taquicardia atrial incesante. ¿Cuándo decimos que es incesante? Cuando la taquicardia está en más del 50% del tiempo que nosotros le estamos monitorizando. Recordamos que el Holter 100% del tiempo estaba en taquiarritmia, entonces una taquicardia atrial incesante. El diagnóstico de taquicardiomiopatía lo vamos a hacer en el tiempo. Como les decía, lo primero es plantear que pueda ser el diagnóstico, ¿no? Una taquicardia, una cardiomiopatía inducida por arritmia, que posablación o poscontrolada la taquicardia va a haber mejoría de la fracción de eyección, o sea, posrecuperación será el diagnóstico final de la taquicardiomiopatía o cardiopatía inducida por arritmia. Esta es la evolución del paciente. No voy a hablar mucho, ya hablaron extensamente. Taquicardiomiopatía, puede haber diferentes mecanismos, no solamente, bueno, por eso es que ahora le llaman cardiopatía inducida por arritmia, puede ser producido por taquicardias, frecuencias mayores de 100, puede ser, vean, generada por una disincronía, ya sea extrasistolia ventricular. Los bloqueos de rama también generan una activación disincrónica y ahora ya se plantea el bloqueo de rama izquierda, sobre todo, como una entidad que pueda generar cardiopatía. La estimulación inducida por marcapaso, la no fisiológica, ¿no? Porque ahora la fisiológica ya no entra en este grupo, y las taquicardias como las estamos comentando. Mecanismos son diferentes, incluso se describe que hay isquemia, estrés oxidativo, activación neurohumoral, alteraciones moleculares que van a conllevar a cambios estructurales y funcionales en el miocardio. Que respecto a la taquicardia atrial focal, se describe que aproximadamente un 10% de estas focales pueden inducir cardiopatía inducida por arritmia, mayor si son incesantes, ya habían comentado de la frecuencia de las mismas, y el algoritmo de manejo ya antes mencionado extensamente. No olvidemos plantear esta entidad, o sea, si yo no me acuerdo que puede ser por esto, nunca haremos el diagnóstico, pero lo más importante, plantear esta posibilidad diagnóstica, dar manejo de falla en caso lo amerite. El comentario que hacíamos, a veces es necesario optimizar la terapia de falla. En caso de recurrencia se describe, no todos estos casos lamentablemente recuperan 100%.
Se ha demostrado que pacientes que se les hace resonancia puede quedar cierto grado de fibrosis post-reversión e incluso post-mejoría de la fracción de eyección. Entonces, estos pacientes que no recuperan o que hacen recurrencia y que tienen fibrosis, el pronóstico puede ser peor. Sin embargo, recuerden que posablación de este tipo de arritmias puede haber una mejoría significativa de la función sistólica. 3 puntos como conclusiones. La cardiopatía inducida por arritmia se define como una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo que es reversible. Lo más importante, plantearla. No se nos puede pasar esta posibilidad diagnóstica porque es de las que pueden tener curación. La taquicardia atrial focal, como en este caso, y sobre todo si es incesante, es una etiología que puede generar hasta en un 40% cardiopatía inducida por arritmia, y el tratamiento en este escenario es con indicación 1, la ablación. Gracias.